Hola, mi nombre es Jamie Abigail Castellanos Enamorado. El día de hoy les vengo a mostrar este libro que yo escogí, que es la Biblia. Tenemos Biblias de diferentes tamaños, una Biblia bastante grande, una Biblia pequeña y Biblia mediana que aún no la tengo a mano. Esta Biblia es edición Reina Valera, que nos ayuda a descubrir la palabra del Señor. Es una Biblia de aprendizaje, es una Biblia donde usted puede analizar cada capítulo, cada versículo, y es una Biblia muy bonita, muy extensa, donde le explica a usted versículo a versículo. Esta es una Biblia personalizada, de color. Es una Biblia también que nos muestra imágenes de Israel, donde podemos ver, es una Biblia que usted puede anotar, que usted puede subrayar todo lo que le llame la atención. Es una Biblia bastante bonita, ahí dependiendo de nuestros gustos y de nuestros estilos, de qué Biblia nosotros necesitamos. Bueno, una de las razones por la que yo escogí este libro es porque nosotros con mi familia, pues desde muy pequeña, yo asisto a la iglesia. Es un libro bastante bonito, es un libro donde si usted quiere saber algo de el camino del Señor, usted puede guiarse por la Biblia. La Biblia es un libro muy hermoso, donde nos enseña cómo caminar en Dios, cómo vivir nuestro día a día, cómo pedirle perdón a Dios, cómo ayudar y no apartarnos de su camino. Es una Biblia que tiene unos mensajes muy bonitos. La Biblia es el libro número 1 más vendido de todo el mundo. Es un libro donde si usted se siente mal, se siente triste, se siente enojado, se siente agobiado, preocupado, le invito a que lea la Biblia, a que busquemos un capítulo o un versículo que nos ayude con nuestro día a día y que leamos la Biblia todos los días. Y como datos específicos de la Biblia tenemos que la Biblia está dividida en varios conceptos, que son ley, historia, poesía, evangelios, historia de la iglesia, cartas de prisión, mayores, menores, profetas, cartas pastorales, cartas generales y profecía. Y como otro dato también tenemos que en la Biblia la palabra temor aparece 365 en la Biblia. Y también nos recuerda que los 365 días del año tenemos que tener temor, porque sabemos que estamos confiando en Dios. No por nada Dios así lo quiso, que esa palabra temor, aunque muchos las tenemos día a día, aunque tenemos de varias cosas, de varias cosas de nuestra vida que van pasando día a día, no tenemos que tener temor, porque sabemos que si estamos con Dios, todas las cosas se harán a bien. Y en la Biblia tenemos bastantes narradores. La Biblia sí tiene narradores, pero son múltiples y varían según el libro. Sabemos que también pues uno de los narradores principales es Dios, que nos ayuda y Él va narrando, y así Dios lo quiso, que cada uno de los personajes que hay en la Biblia sea un narrador nuevo, porque varían cada narrador. Y también como protagonistas, no solo tenemos a un protagonista, sino que la Biblia tiene varios protagonistas, no solamente uno. En cada historia, en cada libro hay un protagonista diferente. En cada pueblo de Israel habían protagonistas diferentes, pero la figura principal, como el centro, es Dios. El protagonista principal de la Biblia es Dios, y donde Dios aparece pues muchas veces, infinidades de veces en la Biblia. Y en la Biblia también la época fue escrita entre el año 1200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, aproximadamente 1300 de años de historia, donde pues nosotros podemos leer, experimentar, imaginarnos cómo fue las personas que vieron al Hijo de Dios, que es Jesús, la época de Adán y Eva, la época de Moisés cuando abrió el mar rojo, la época también de Noé cuando hizo la barca y que nadie le creía, que le decían que estaba loco. Cómo se vivieron esas épocas, solo podemos pues ponernos en nuestra imaginación y saber que esa época pues se realizaba este libro, que hoy en día nosotros lo podemos leer. Y el lugar donde pues se creó la Biblia, o donde pasó los hechos, la Biblia no proviene de un solo lugar, sino de varios países. Fue escrita los israelitas y donde se expandió el cristianismo. Sabemos que pues Israel es el pueblo del Señor, Israel es el reloj de la iglesia. Nosotros siempre tenemos que bendecir a Israel, y en ese país
se realizó la mayor parte de todo lo que está escrito aquí en la Biblia, y ahí pues se podría decir que es el lugar céntrico donde se realizó la Biblia. Y la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. De ahí en ese momento pues se pasó a varios idiomas, varias versiones. Hoy en día tenemos muchas versiones de la Biblia donde nosotros podemos leer, experimentar y analizar, donde nos dice cómo nosotros tenemos que ser en el camino, donde en una versión nos dicen una palabra diferente, en la otra también y en la otra también, pero todas están escritas con el mismo propósito, que es poderla leer y poder seguir y confiar en el camino de Dios. Y como valoración personal de este libro que es la Biblia, vamos a leer el capítulo o versículo más famoso de la Biblia, más popular, que es en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabemos que si tenemos confianza en el Dios, le entramos todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma, pues vamos a tener vida eterna en él si confiamos en él. Es un libro muy bonito que yo les invito a que lo leamos, por lo menos un versículo cada día, que no olvidemos y no nos olvidemos de Dios. Y es un libro hermoso y espero que les haya gustado este pequeño video.